Bien, vamos a continuar entonces ahora sí con esta clase número 7 que como lo habíamos anticipado, es la continuación y bueno, ya con esto vamos cerrando de la clase 6, estamos en la unidad 3, adolescencia, y así como la temática de la clase 6 fue la crisis adolescente, el sufrimiento inconsciente que experimenta el adolescente, sus causas. Ahora vamos a ver las manifestaciones de este sufrimiento inconsciente, de esta crisis de la adolescencia. Y cuando hablamos de manifestaciones, hablamos del adolescente en crisis. Que ustedes ya habrán leído en el texto de Nacio, cómo describe a los comportamientos y las conductas de este adolescente en crisis, que a nosotros nos interesa para ver su relación con el tema de la salud y las posibles llegadas de un adolescente con su familia acompañado que consulte el sistema de salud por alguna eventualidad, alguna disrupción que se haya producido en estas conductas, que se hayan excedido y afectado a la salud. Entonces es posible que ustedes se crucen con algo de esto. Las descripciones que hace Nacio son muy representativas, tal cual fue la lectura que hicimos en la clase anterior de este retrato del adolescente, porque, bueno, él viene de la clínica del psicoanálisis. Por lo tanto, en su consultorio recibe todo el tiempo este tipo de consultas con adolescentes, porque, bueno, si el adolescente en crisis rebasa un determinado nivel, como ahora lo vamos a ver, bueno, la consulta profesional y al sistema de salud, ya sea público o privado, se hace como un poco necesaria, si esto se sale de cauce. Entonces, ese es el punto de anclaje que tiene Nacio con la realidad de estos adolescentes, porque los ve en vivo y en directo, los recibe, los atiende y los conoce por adentro. Entonces, las descripciones que hace en el texto son, bueno, es lo que anda dando vuelta por el sistema de salud. ¿Qué temas vamos a ver entonces en esto del adolescente en crisis? Bueno, caracterizar un poco de qué se trata y después, es sencillo, va el recorrido de la clase, ordenar un poco el texto de Nacio y después ver ustedes como futuros agentes de salud, cuando reciben a un adolescente en estado de crisis, con comportamientos peligrosos o que ponen en peligro su integridad, bueno, algunas pautas generales de cómo posicionarse frente a esto. Sí, ustedes no tienen que resolver nada de esto, por supuesto, ¿no? Son meros orientadores en un principio para apagar un poco el fuego y derivar, ¿no? Hacer la indicación. Vamos a ver el rol, no son psicólogos ustedes, ¿no? Eso ténganlo claro, están trabajando para licenciado en enfermería, no psicólogo. Pero, bueno, estas cuestiones aparecen porque somos biopsicosocial, entonces lo psicosocial aparece ahí en la escena y hay que tener herramientas para, por lo menos, poder pilotear la situación, calmar un poco y dar una orientación, básicamente eso. Bueno, empecemos entonces con este adolescente en crisis, ya no la crisis de la adolescencia, que es lo que vimos, sino era el adolescente en crisis. Entonces vamos a ver ahí un cuadrito, o mejor dicho, bueno, los textos ya están, lo vienen leyendo, lo de siempre. El adolescente en crisis de adolescencia, distinto distinguirla, ¿no? Porque después se confunde, ¿no? Como son dos palabras que van y vienen, tenerlo claro, una cosa para acá, otra cosa para allá. Crisis de la adolescencia, para todo. Adolescente en crisis, bueno, hay distintos grados, niveles. Entonces, esto es el cuadrito que vamos a ver ahí, eje cartesiano. ¿Se acuerdan los ejes cartesianos? Dos flechitas, X, Y. Bueno, vamos a hacer un eje cartesiano para ubicar este adolescente en crisis. Entonces, abajo, ¿qué ponemos? El nivel de sufrimiento adolescente. Va a ir creciendo. Va a ir creciendo el nivel de sufrimiento adolescente. Lo vamos a ir haciendo crecer. Y entonces, si crece el nivel de sufrimiento adolescente, ¿no? Esa incomodidad, ese malestar que nosotros describíamos la vez pasada por los conflictos, el yo, ellos, super yo, los duelos, todo eso,
va creciendo, porque es muy intenso por las características de la biografía del chico, por los recursos que tiene, por la familia, por, no sé, lo que fuere, va creciendo. Entonces, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Cómo se manifiesta ese sufrimiento que se hace cada vez más insoportable? Va a estallar, como dijimos, si no se pone en palabra, sale por el cuerpo, por las acciones. Entonces va a ir creciendo el nivel de virulencia de las conductas y comportamientos del adolescente que está padeciendo todo esto. Entonces tenemos la flecha que va de acá, que sería una zona de normalidad, a una zona de alta inestabilidad, hacia arriba, ¿no? Más sufrimiento, más gravedad, ¿no? Obviamente. Más sufrimiento, duele más, entonces los comportamientos son más intempestivos, son más ruidosos, estruendosos, hacia afuera. Entonces tenemos tres niveles que ubican el texto. Nacio, ¿no? Este sería el normal, acá abajo, esto es la normalidad, el adolescente normal. Nivel de sufrimiento, de la transición, hay que pasarlo, bueno, todos pasamos por eso, ¿no? Por acá. Entonces, el nivel de gravedad, medio bajo. Ahora, sigo aumentando el nivel de sufrimiento y los comportamientos ya empiezan a ser peligrosos, ¿no? Aumenta la gravedad. Y ya allá al fondo, alteraciones mentales. Ahí ya estamos en la patología. Ahí en el medio, seguramente con eso se van a encontrar ustedes, con lo del medio, con lo del medio. Porque esto de acá no llegan a consultar, o puede ser que algún padre que uno lo recibió por alguna cuestión, entonces le diga, sí, tengo mi hijo adolescente, ¿no? Entonces ahí, bueno, uno interviene, lo calma un poco, sí, le da alguna pauta, pero no llega con el hijo adolescente, ¿no? Sino que es parte de el folclore familiar, ¿no? Entonces uno charla, entonces le cuenta esto, tiene hijos, sí, ¿qué edad tienen? ¿Y cómo va eso? ¿No? Siempre tirar un poquito para que empiece a hablar, ¿no? ¿Y cómo anda la cosa con su hijo de 16 años? ¿No? ¿Por dónde anda? ¿Estudia, no estudia? ¿Qué hace los compañeros? Entonces que hablen un poco y ahí uno puede intervenir. Pero eso es la normalidad, ¿no? Es lo que la batalla, la trinchera, como decíamos, ¿no? El padre con el casco, ahí batallando con ese adolescente que tiene en el hogar. Normal, no hay que asustarse. Pero acá después viene, sí, ya sé, cuando llegan con el adolescente por alguna cuestión ahí, o el comentario, no, si no llegan, pero el comentario ya uno le pone la atención, ¿no? El foco de atención, entonces ya ahí estamos en comportamiento peligroso, que ahora lo vamos a caracterizar. Y bueno, y esto ya es, ahí no hay vuelta atrás, alteraciones mentales, vamos a ver las descripciones que hace Ignacio, las habrán leído, ya es patología, ya ahí el sufrimiento es muy intenso y se vuelve patología, ahí ya hay que intervenir de otra manera. Bien. Bueno, vamos entonces en este cuadrito a los comportamientos de cada uno, para que uno pueda identificarlo y decir, estoy frente a esto, frente a qué estoy, cómo caracterizo que es normal, peligroso o alteración mental. ¿Cuáles son los indicadores? Entonces vamos a ver ahora en este cuadrito algunos indicadores que recortamos del texto de Nacio. Después ustedes completan todo esto, ¿no? Ustedes lo tienen que completar, ¿no? Entonces siempre son resúmenes y orientaciones, para que vayan por el texto y no se pierdan. Entonces, normal. Conflictos pasajeros, angustia, rebeldía, tristeza. Todo esto es consecuencia del sufrimiento inconsciente, ¿no? Con un nivel de procesamiento y elaboración posibles. Posible. Entre joven y la familia lo van llevando, ¿no? Esta tormenta, la van orientando el barco para que siga, avance. A veces parece que va a zozobrar, después vuelve, ¿no? Al curso. Conflictos pasajeros, ¿sí? Alguno que otro estallido por ahí, algunas discusiones, ¿no? Portazos, rebeldía, angustia, tristeza, uno lo ve al joven, ¿no? Que a veces están callados, ensimismados, o lloran sin motivo, o contestan mal, se irritan, o se lo ve decaído, así con poca energía. No, están trabajando, ¿no? Acuérdense del duelo, lo que vimos la vez pasada. Están tratando de elaborar todo este sufrimiento inconsciente. Por eso todas estas reacciones. Desde ahí hay que leerlo. Si no, uno dice, no, estará enfermo, ¿no? Una cosa grave. Puede ser, pero también contextualicemos en qué edad está. Y después, bueno, lo que describía en el retrato muy bien Nacio, estos contrastes emocionales. De alegría por un lado, euforia, y después para abajo la depresión. Todo se puede, nada se puede.
siempre extremos, ¿no? El adolescente juega a veces mucho con eso, ¿no? Bueno. Entonces, esto es normal. Esto es normal. Esta es la tormenta, hay que pasarla, es normal. No, esto no hay que alarmarse, esto no hay que... si quiere consulte, ¿no? Para un profesional no se le pueda, pero en realidad es la vida, es la vida. Bien, entonces acá, los comportamientos peligrosos ya empiezan a hacer ruido, ¿no? Son estruendosos, son espectaculares, ¿no? Son cosas que ya uno dice, ¿y cuántas veces se repite? ¿No? ¿Una vez, dos veces? ¿Pasó una vez sola? Bueno, podemos dejarlo. ¿Dos veces? ¿Tres? Ya, bueno, ¿no? Entonces, la frecuencia, ese es un indicador, ¿no? La frecuencia, el carácter ruidoso y espectacular y la frecuencia, ¿no? Si esto se viene repitiendo, pues son llamados de atención. Llamado de atención de que la molestia interna, ¿no? Y la inadecuación y el sentido de que yo anda medio perdido, y no sabe qué hacer con eso y está pidiendo algún salvavidas, ya se pone en color amarillo, podríamos decir, el semáforo. Peligro. Como dice Nacio por ahí, son comportamientos que se perfilaban y ahora estallan. Entonces dice, el adolescente que era camorrero le termina pegando al padre o a la madre. Entonces era camorrero, el tipo pesadito, pero ya se metió con papá y mamá, ¿no? Entonces ya ahí, bueno, cruzó una línea. El que tenía ciertas conductas adictivas, sobredosis. Bueno, entonces pasó otra raya, ¿no? El chico que era, no sé, introvertido, calladito, medio para adentro, intento de suicidio, ¿no? Cruzó otra raya, ¿no? Ahí estamos. Se perfilaban, pero ahora estallan, ¿no? Ya se arma lo espectacular, el espectáculo, la escena. Bueno, y después esta cuestión de no pedir ayuda, ¿no? No miedo, no dolor, no culpa, para adelante, no hay anestesia, no hay señalización, no hay prohibido pasar, ¿no? Y si está, lo rompemos el cartel y seguimos para adelante, aprieto el acelerador a toda máquina, Se están probando a sí mismos, dice Nacio por ahí, ¿no? Se quieren afirmar en algo, que ellos pueden, para convencerse de que pueden, y ante los demás también, el grupo compañero, que todos van a abrir los ojos y digan, mirá lo que se animó a hacer, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Entonces, ahí se arma un poco. Pero en el medio, el reverso de eso es el sentimiento de debilidad y de pérdida que no sabe para dónde va. Entonces, agarra estas cosas como para ser foco protagonista y el que se animó del grupo. Bueno, y entonces ahí viene Nacio con todas las descripciones, ¿no? Toda el folclore de los comportamientos peligrosos, ¿no? Entonces describe la poliadicción, ¿no? Una depresión que se volvió intento de suicidio, las fugas, las desapariciones, bueno, comportamientos impulsivos, agresivos, ¿no? Peleas callejeras, ¿no? O termina preso porque ¿no? Se mandó una, entonces lo agarraron y lo tienen que ir a buscar. Bueno, entonces ese cruzar la raya, ¿no? El pasarse, ¿no? De la línea, ¿no? Una línea que estaba por ahí, que la estaba bordeando y ahora plum, se pasó. Entonces ya estamos con los comportamientos peligrosos. Probablemente esto es el típico que llega, porque hace ruido, ¿no? Al sistema de salud, de alguna u otra forma. Pero, si la cosa sigue incrementándose este sufrimiento, ya los conflictos son tales que no son comportamientos peligrosos, ahora son síntomas patológicos, psicopatológicos, ¿no? Entonces ya tenemos que hablar de alteraciones o enfermedades mentales y el tipo de intervención, como decíamos, ya ahí sí, ahí no hay duda de que hay que ir al profesional, psicólogo, psiquiatra, para que lo evalúe y vea qué es lo más pertinente. Porque ahí el nivel, claro, ahí el nivel de padecimiento ya es muy alto para el yo, se vuelve insoportable, ¿no? Entonces aparecen las alucinaciones, los delirios, bueno, esquizofrenia, psicosis, después ustedes lo van a ver en otras materias, ya estamos hablando de psiquiatría, el nivel de desorganización yoica y de imposibilidad de tener un norte ya es, se le fue de la mano al chico y a la familia. Entonces, ahí sí, y son invalidantes, dice Nacio, es decir,
chicos, en estas condiciones no pueden ni ir a la escuela, ni hacer un deporte, ni tener amigos, ni nada, ¿no? Están cerrados en una pieza, sufriendo, llorando, o te abre la puerta y empieza a hacer desastre. Entonces, ponen en riesgo a sí mismo y a los demás. Entonces ya ahí la intervención es otra. Este es el panorama. Este es el panorama. Seguramente ustedes van a estar en la línea del medio, si reciben algo de esto. Entonces, Nacio nos describe, de acuerdo a la clínica que él maneja, cómo serían estos comportamientos peligrosos, tipos de problemáticas, dice él, característicos, en el varón y en la mujer. Y los explica de acuerdo a el movimiento del ello, dice Nacio, si es centrífugo o centrípeto, ¿no? Si el ello va hacia afuera y busca la acción, o si el ello se repliega sobre sí mismo y hace la descarga hacia adentro, sobre el propio sujeto. Es decir, si va hacia afuera, hacia lo social, la descarga, en el caso del varón, el ello centrífugo, o el ello centrípeto, ¿no?, en la jovencita, y eso genera comportamientos característicos. Entonces, estamos en 13, 17 años, ¿no? Entonces, si es centrífugo, hace que el yo se exponga a lo social, ¿no? Entonces tenemos el pibe haciendo Willy con la moto, sin casco, nada, arriesgarse, ¿para qué? Miren la posición de eso, ¿para qué te vas a arriesgar con eso? No, bueno, quiere impresionar, ¿no? Quiere afirmarse, ¿no?, en algo, que él se anima y los demás no, ¿no? Entonces eso le da cierto, como decimos, protagonismo, ¿no? O el más fuerte en un grupito, ¿no?, de camorrero, ¿no?, que le pega a todo el mundo, ¿no?, que se mete con todo, que él puede, ¿no?, que se lo lleva puesto a todo, que él es más vivo que los demás. Ello centrífugo, exponerse, violencia, agresión, comportamientos peligrosos, ¿no? Se pone él y expone a otro. Y la jovencita, dice Nacio, la jovencita ya no es violencia y agresión, sino como es hacia adentro, centrípeto, ¿no?, se repliega el ello, ¿no?, la energía psíquica va hacia adentro, ¿no? Entonces ahí tenemos ¿qué cosa? Las autoagresiones, los intentos de suicidio, las depresiones. La lectura psicoanalítica que hace Nacio es, como esto es un segundo Edipo, esta posición del joven es desafiante ¿a quién? ¿Con quién busca en el fondo pelearse y rivalizar? Con el padre. ¿Sí? Escenifica el conflicto, el viejo conflicto con el padre, ¿no? Se está peleando, ¿no?, con alguien que desafiando, tratando de vencer, ¿no?, una situación que en principio o nadie se anima y él sí, y representa un lugar simbólico, como puede ser alguna de estas situaciones. Está prohibido hacer esto, cuando yo voy y lo hago. Mira, fíjate cómo lo hago, ¿no? Y en el otro dice, en el Edipo de la jovencita, busca la protección del padre, ¿no? Se desvanece para que la vengan a salvar, a rescatar, que ella tiene un valor para el padre, que no la mira la madre, sino que la mira ella, en el Edipo de la chica. Así lo explica, por eso todo movimiento del ello hacia afuera, la rivalidad frente al padre, y hacia adentro buscando la asistencia, la protección del padre en el Edipo infantil, que ahora se reedita. Ese sería un poco el fundamento psicológico, psicoanalítico en este caso, de el porqué de estos comportamientos, que es lo que uno ve. Cómo se explica, cuál es la escena inconsciente que está detrás y que se está dramatizando esa escena en un hecho social. Bueno, y entonces, ahora sí, agente de salud. Agente de salud. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo oposición? Llega alguien así, ¿qué comportamientos de uno como agente de salud, la orientación, qué es lo que uno tiene que decir, qué no, cómo hablar, cómo entrar, ¿no? Bueno, sugerencias que da Nacio, hacemos un punteo acá. Muy extensa la sugerencia, las explica una por una, vayan leyéndolas. Después en detalle, los matices. Entonces, primero, presentarse por el nombre, ¿no? Fulanito de tal, me llamo Juancito, María, ¿no?, lo que fue. Para empezar el acto de comunicación. El acto de comunicación. Me presento.
aclarar esto, ¿no? De que uno es agente de salud, que está capacitado, ¿no? Para abordar estas situaciones que le están pasando a este muchacho, ¿m? Que ya sabemos el nombre o que ya se lo preguntamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso da lugar de autoridad. ¿M? Y uno se recorta, no es un adulto más, sino que es alguien representante del sistema de salud que tiene un conocimiento y que puede escuchar, porque está preparado, y lo que diga tiene un cierto valor, una referencia, una experiencia, una trayectoria. Entonces, eso le da mayor consistencia a la palabra, mayor peso, ¿no? A lo que se va a decir, ¿no? Para ir contextualizando, ¿no? Hay que darle contexto simbólico primero a las cosas para que después adquieran un sentido distinto, ¿no? Que uno está en una escena, en un sistema de salud, en una salita, en un consultorio, ¿no? O un pasillo, lo que fuera, ¿no? El lugar donde uno, a veces las situaciones son de lo más, más inesperadas, ¿no? Donde hay que hacer la intervención, ¿no? Pero darle un contexto simbólico, ¿no? Bueno, llamarlo por el nombre de pila, ¿no? No infantilizarlo, dice Ignacio, tratarlo como si fuera ya un adulto, no como un niño, ¿no? Sino hacerte responsable. ¿Qué te está pasando? ¿No? Vamos a tratar de solucionarlo. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución, ¿no? O sea, he visto casos como esto, ¿no? Y se puede solucionar, se puede abordar, ¿no? No es el fin del mundo. Empezar a ponerle palabras y a quitarle dramatismo a todo esto y que también, bueno, ocupe su lugar y que participe para solucionar esto, que por ahí no van las cosas, ¿no? Bueno, primero, preguntar qué es lo que pasó, que explique, más allá de que el padre o la madre haya dado su versión, si es que la dio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Contame, por favor, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste acá? No es que definan un pibe como vos, piba como vos todo el tiempo, ¿no? Vos llegaste acá porque algo te pasó, bueno, vamos a tratar de entenderlo, contame un poco, ¿no? Y esto que decíamos allá por las primeras clases, acuérdense de esto. Escuchar. Al biopsicosocial, cuerpo, sujeto del vínculo. De vuelta. Decíamos, al cuerpo, los síntomas del cuerpo, las patologías corporales, entran por el ojo. Decíamos, ¿no? Al cuerpo se lo conoce, se lo registra, se lo interroga con el ojo. Pero al sujeto del vínculo, del otro lado, del ser humano, ¿no? De esa división que habíamos, al sujeto del vínculo con el ojo no. Acá, ¿no? La oreja, hay que escucharlo, ¿no? Al sujeto del vínculo hay que escucharlo, hay que darle tiempo, ¿no? Ofrecerle el espacio, ofrecerle la oreja, ¿qué te pasa? ¿No? Y después se puede producir un silencio, ¿no? Y bueno, ahí está lo artesanal que decíamos nosotros, ¿no? Lo artesanal de cada recorrido y este encuentro del profesional de salud con el recorrido vital del curso de vida de esta trayectoria del yo del adolescente. Y bueno, uno ignora, no sabemos qué hay detrás de esos comportamientos. Entonces, con la escucha, con la comunicación, con el diálogo, ¿no? Tranquilo, de monotiempo, a veces las situaciones de salud que nos rodean apremian, pero bueno, esto hay que darle tiempo, ayudarlo a hablar. A lo mejor con alguna frase simple, sencilla, ¿no? Una preguntita, ¿no? Bueno, que empiece a contar y uno ponerse en posición de escucha, ¿no? Interesarse por el otro, preocuparse, ¿no? Mostrarse preocupado y que tiene seriedad lo que le está pasando, ¿no? Sin dramatizar, tiene seriedad, ¿no? Por eso tratarlo como un adulto, ¿no? Que se tiene que empezar a hacer cargo de los actos y comportamientos, ¿no? que lleva adelante. Bueno, y el límite para uno. Escuchamos, pero no somos psicólogos, ¿no? No es que vamos a empezar a hacer un tratamiento con ese... ¿Escucharon la gravedad de lo que está pasando? Si es que es grave, ¿no? Señalar algunos puntos, que esto, ¿no? Y entonces eso marca la necesidad, el nivel de gravedad marca la necesidad de seguir la consulta con otro profesional ya más especializado, ¿no? Entonces ahí es bueno que cada uno tenga una listita de a ver a dónde lo derivamos, ¿no? Ya sea dentro del hospital, en qué horario, ¿no? Indicar bien con claridad, ¿no? O, bueno, pero acuérdense, ¿no? Entonces la limitación también en la intervención y en la orientación, ¿no? Nombre de pila,
me presento, reconozco, profesional, recorto, contexto simbólico, habilito la escucha. ¿Qué te pasó? Entonces ahí uno, con distintas preguntas, va rodeando, ¿no? Y empezando a hacerlo hablar, a tirar, para que él ponga en escena qué es lo que hizo, y lo vea, y lo veamos, ¿no? Él, conmigo, profesional, vayamos viendo y dándonos cuenta de, bueno, fue grave, ¿no? Fue sacar algunas consecuencias, mirá si se hubiera pasado esto, mirá si hubiera, ¿no? Entonces, como para darle dimensión, porque a veces uno viene a toda velocidad y no se dan cuenta. Entonces hay que ponerle un freno desde afuera, ¿no? Y decir, bueno, bajate del auto y mirá lo que estás haciendo, para vos y los demás, ¿no? Así no funciona la sociedad, ¿no? Te está convirtiendo en un adulto y no podés andar por la vida así, ¿eh? Algo te pasa, ¿no? O sea, algo debe estar pasando, ¿no? Bueno, ahí, ¿no? Pero con la limitación. Y entonces, vamos a la última diapositiva ahora, donde en este pasaje de la niñez a la adultez se empieza a perfilar el horizonte de lo que debe ser, hacia dónde vamos, las expectativas. Entonces, como decíamos hace un rato, cuando en la clase anterior iniciamos con la definición biológica de la adolescencia y decíamos, el inicio de la adolescencia es mucho más claro, transparente y ubicable que su final. La pubertad, ¿no? El inicio biológico es ahí, puede ser fechado más o menos en un par de meses, decimos, acá empezó, esto empezó acá, ¿no? O ya está empezando, ¿no? Pero ¿cuándo termina? Y también depende de cada cultura, ¿no? El enfoque sociológico. Pero hay algunos indicadores, ¿no? De qué es lo que tendría que lograrse, ¿no? Hacia dónde, cuáles son las pautas para ir terminando esto y ya estar en la próxima etapa. Entonces, la pregunta que nos puede ayudar a pensar el final de esto, ¿no? Para lo que viene en las próximas clases. ¿Cómo definimos a un adulto? ¿Qué características, ¿no? Tiene un adulto en términos de comportamiento y de su situación psicosocial? Entonces, veamos algunos. Hacerse cargo de. Esa podría ser una definición de el ser humano en su etapa adulta. Hacerse cargo de las consecuencias, podríamos decir, de los actos, ¿no? Por eso ubicábamos estas preguntas en la intervención de salud, empezar a advertir de que lo que uno hace, uno es responsable de eso. Eso es preparar para el adulto, no es indicar el camino. Entonces, hacerse cargo de los actos, hacerse cargo de la vida de uno, de la economía de uno, de esta trayectoria del yo. Claro, porque antes se hacían cargo los padres, lo venimos viendo desde hace varias clases, ¿no? Al principio se hicieron 100% cargo en la simbiosis, en el huevo, allá, ¿no? Los padres, y después, de a poquito, la cosa va tomando distancia. Y el chico se va haciendo cargo, paulatinamente, ¿eh? De a poquito, y va ensayando, va incorporando herramientas, todo el crecimiento que veníamos viendo. Bueno, hasta que, ahora sí, el salto hacia la exogamia. Hacerse cargo es eso, la exogamia. No es fácil, todavía. Estamos acá con el adolescente saliendo y vamos a ver la próxima clase, vamos a arrancar con eso en la clase 8, cuando en la unidad 4, antes del adulto está el adulto joven, que como dijimos es una mini transición entre el adolescente y la meseta del adulto, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se empiezan a intentar resolver en términos de transición hacia la adultez en la adolescencia, el adulto joven las va a terminar de cerrar, ¿no? Y entonces vamos a ver cuáles son las tareas psicológicas, psicosociales del adulto joven. Entonces, un orientador para saber si estamos en presencia de este adulto joven o adulto es el hacerse cargo. Bueno, esto lo vamos a ver en el adulto joven, pero a veces lleva más tiempo, ¿no? Construir un proyecto de vida propio, es decir, lograr esta autonomía, hacerse en el territorio del sujeto cargo de la propia vida y hacer un proyecto en tanto un sentido, ¿no? Darle un significado a la vida, qué quiero hacer, qué quiero ser, un sentido a la existencia. Y ahí vamos a ver, que ustedes dirán, bueno, corte profe, con los nacimientos.
¿Se acuerdan? Primer nacimiento, segundo nacimiento, tercer nacimiento. Tercer nacimiento, tercer nacimiento. Va a tener que ver con este nacer al sentido de la existencia. Que ya viene el adolescente haciéndose preguntas. Pero bueno, después hay que instalar una respuesta, porque las preguntas, bueno, en algún momento hay que dejar de preguntarse. Y, bueno, ¿qué quiero ser y qué quiero hacer? Ese es el sentido un poco de la existencia. Lo que me dijeron, lo que en mi familia se hace, porque son todos abogados. Entonces el abuelo fue abogado, el tío es abogado, el padre es abogado, el hermano mayor es abogado. ¿Y yo qué voy a hacer? Si ya está el estudio con todos los clientes y tengo que ser abogado. Pero a mí no me gusta la abogacía. Bueno, entonces ahí esa trayectoria del yo, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir la trayectoria familiar o se va a apartar y le va a dar otro sentido a la existencia más allá del sentido familiar que tiene la existencia en términos laborales? Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo. Para que ustedes vean que ello a veces tiene que, para abrirse paso en el sentido de la existencia que habilita al adulto, que es parte de la vida del adulto, elegir y hacerse cargo, a veces tiene que luchar contra parapetos, murallas simbólicas, que las tiene que vencer porque están ahí. A mí me dijeron que hay que hacer esto, ¿no? O las posibilidades de la vida me dan esto, pero a mí me gusta otra cosa. Y hay mucha distancia entre lo que el contexto inmediato me dice y lo que yo quiero. Entonces, ¿te animás a hacer ese recorrido o te contentás con esto y piloto automático? Bueno, entonces ahí está, por eso lo del tercer nacimiento. Hay que nacer a ese otro espacio simbólico para el sujeto, para transitar el resto de su vida. Bueno, entonces acá, orfandad subjetiva. Esta orfandad está quedarse huérfano de la endogamia. Perder a los padres de la infancia, de eso se trata la orfandad subjetiva. Poder ir más allá de los modelos endogámicos, por ejemplo, esta familia de abogados. Eso es la endogamia laboral. O la endogamia afectiva, los modos de ser, los modos de respuesta que nosotros vimos en las figuras parentales, porque nos criamos con eso, las identificaciones, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, ¿nos quedamos ahí o eso era un lugar de paso? Entonces, ahí está también, a veces están buenas algunas identificaciones, a veces otras no. Entonces, nos quedamos con esas identificaciones que son endogámicas o armamos algo propio, un nuevo personaje y ahí ya rompemos y quedamos huérfanos de eso. Por eso la orfandad subjetiva. Es romper con esas determinaciones de los otros auxiliares que están en algún lugar de la memoria del inconsciente y que, bueno, hay que reflotarlas y decir, no, esto no me gusta, no me interesa, yo siento que lo mío es otra cosa, por ejemplo. Entonces, la orfandad. Pero eso es un trabajo de sujeto. No es la orfandad de los padres que se murieron los padres. Sí, después también hay que enfrentar eso, porque a medida que avanzamos, después vamos a ver, el adulto se enfrenta a la muerte de los padres. Eso lo vamos a ver también, ¿no? El efecto de la crisis de la mediana edad. Pero esto es otra cosa, es orfandad subjetiva, es otro tipo de trabajo. Que puede estar o no. La de los padres seguro que va a estar por una cuestión biológica. Pero esta puede estar o no. A veces está, a veces es necesario, a veces no. Y después, otra cosa que también tiene que ver con el adulto es este legado intergeneracional. Esto ya es un poco más adelante, pero para ir marcando mojones de qué se trata de un adulto y hacia dónde tiene que ir el adolescente en el futuro y el adulto joven. La meseta del adulto implica todas estas cosas. Subjetivamente, desde lo psicológico estamos hablando, desde lo psicológico. ¿Cuáles son los logros? Si nos paramos de la perspectiva de Erikson, ¿cuáles son los logros que tendría que, para tener un adulto maduro? Más o menos. Entonces, esto. Legado intergeneracional es lo que después ustedes van a encontrar en el texto de Erikson como generatividad. La generatividad. Generatividad es interesarse por la próxima generación. El legado. ¿Vieron esa frase que dice plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo? Bueno, eso es lo que el folclore acuñó de este legado intergeneracional. Es esta generación que deja para la próxima. Entonces, esa pregunta también después, y las respuestas que tiene el adulto a esa pregunta, a esa interrogación, también forman parte de
esta cuestión madurativa. Dejar atrás esa posición y hacerle lugar a los otros. Y bueno, tomá, acá yo llegué hasta acá, ahora te toca a vos, dale. Ya está. Bueno, en el nivel que sea. En el nivel que sea. Después vamos a ver ejemplos. Bueno, entonces tenemos ya nuestro adolescente, crisis de la adolescencia, adolescente en crisis, pasó por todo esto. Todos estos movimientos se reacomodaron, las identificaciones, se va calmando el ello de vuelta, el super yo, los limamos un poco, no son tan extremos. Empiezan a aparecer algunas respuestas en la vida del joven, 17, 18, 19 años. Dejamos la tormenta atrás y ya nos preparamos para otra etapa. A veces también presionado por lo social, se termina un ciclo, por ejemplo en la educativa, la secundaria, y eso exige definiciones, ¿no? Exige definiciones que marcan un tiempo, un antes y un después. Puede coincidir con los procesos subjetivos o no. Puede haber maduración previa cuando eso se termina o no, la maduración tiene que continuar, afectiva. Pero bueno, desde lo social empiezan a llegar señales. ¿Y ahora qué? Porque antes teníamos todo resuelto, voy a la secundaria, apruebo los exámenes, leo 2 hojitas, apruebo, vacaciones. Bueno, ahora esa forma de organizar la vida que tenía el adolescente se termina. La institución escolar ya no le organiza más la vida. Entonces, ¿en torno a qué vas a hacer? La pregunta que le empieza a venir desde afuera. La familia, los padres, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Terminar la secundaria ahora a fin de año. ¿Y qué vas a hacer? ¿Va a ir a la universidad? ¿Va a trabajar? Bueno, lo interpela, subjetivamente lo interpela, y eso lo obliga a generar respuestas. ¿Qué podrán ser? Definitivas, temporarias, siguiendo ensayos. Bueno, hay todo ahí un periodo de tiempo donde a veces las cosas se prolongan un poquito. Mientras va terminando de cerrar algunas de estas cuestiones que lo preparan para todo esto. Todavía sigue la historia. Entonces, en la clase número 8, para lo cual ustedes tienen que leer estos textos, seguimos con Erickson, por supuesto, y estos otros dos que son nuevos. Denis Hasol, fíjense, adulto joven, psicología evolutiva. Arrancamos con eso, clase 8. Caracterizar al adulto joven y las tareas que todavía tiene que ir realizando en esta salida de la adolescencia, pero ya no es adolescente, ya se le empieza, porque tiene otras responsabilidades sociales, entonces se le empieza a mirar desde otro lugar. Y después, bueno, el texto de Salvarezza, ya ahí nos metemos en la psicología del adulto maduro, y yendo hacia un adulto de 35, 40, 45, 50 años, ya madurito, con algunas cosas resueltas, y con otros trabajitos psicológicos que va a tener que hacer. No obstante, como lo dijimos anteriormente, hasta acá, hasta el adolescente, traten de tener en perspectiva todo lo que vimos. Todo el trabajo psicológico que venimos haciendo, que viene haciendo nuestro pobre, en la trayectoria del yo, este pobre niño, este pobre joven, por decirlo de alguna manera, porque vienen trabajando, acomodando cosas, aprendiendo, yendo, viniendo, desorientándose, con la promesa de un adulto que va a ser y que bueno, va a tener libertades, y porque hasta ahí le dirigen la vida, ahora la va a tener que dirigir él, su vida, como adulto. Entonces, eso tiene beneficios, pero hay que pagar. Entonces, él venía aprendiendo, preparándose. Y todos los movimientos, los terremotos, los maremotos, los movimientos sísmicos, las tormentas psicológicas que implicaban estos pasajes y estos avances desde la simbiosis hasta el adolescente en crisis, o la crisis de la adolescencia, como decíamos recién. Bueno, todo eso se va a calmar, Ahora viene otra etapa donde, si bien en el adulto joven hay que seguir el amor, pero después ya es medio como que, si las cosas más o menos se resuelven, piloto automático, y más o menos, si bien hay algunas pequeñas vibraciones sísmicas todavía, pueden aparecer, como decíamos recién, la muerte de los padres,
el nacimiento de un hijo, todo eso conmueve, pero ya hay más herramientas, capacidad cognitiva, los afectos, las emociones, ya uno las conoce, sabe cómo responder, ¿no? Entonces ya es otro tipo de forma de transitar la vida. Forma de transitar la vida. Que llega a su máxima estabilidad, si las cosas van bien, el texto de Salvarezza se van a encontrar con eso. Pero, hay movimiento sísmico todavía, ¿no? Entonces ahí el concepto que ustedes van a tener que ir leyendo y que vamos a ver la vez que viene con Salvarezza, que es una de las tareas psicológicas del adulto, es la famosa crisis de la mediana edad o crisis del adulto. Otra crisis, ¿no? La palabra crisis de vuelta. Bueno, esa es una de los trabajitos psicológicos que tiene que hacer el adulto, ¿no? ¿Y de qué se trata? ¿Con qué tiene que ver esta crisis? ¿Por qué se entra en esta crisis? ¿Y cómo se responde? El adulto, ¿cómo responde? La posible respuesta. Y la respuesta, como siempre, traemos agua para nuestro molino, en el campo de la salud, que puedan afectar a la salud, ¿no? Las respuestas del adulto frente a esta crisis de la mediana edad que puedan afectar la salud, y ahí de vuelta, lo mismo que hicimos recién. Uno como agente de salud, cómo intervenir, cómo detectar estas problemáticas, si es que afectan a la salud, por supuesto, y orientaciones. Orientaciones básicas para esta persona que está transitando y que está poniendo en riesgo su salud y su vida a veces. Bueno, esos son entonces los temas. Adulto joven, fíjense en el texto de Denis Hassol, cuáles son los tres referentes que plantea Denis Hassol para este adulto joven. Estas tres dimensiones, del maestro, del sueño, y de la intimidad en el adulto joven. ¿Qué pasa con esos tres conceptos? Y después, en Salvarezza, toda la explicación y la descripción que hace de la crisis de la mediana edad, crisis del adulto o crisis de la edad media también que se le dice. Bueno, nos vemos entonces en la clase 8 y ya estamos con nuestra trayectoria del yo en la psicología del adulto. Ya estamos en la psicología del adulto. Nos vemos entonces. Muchas gracias.